año, ¿cómo están? Tengan ustedes un muy buen día. Estamos el día de hoy con el curso de geometría. Estamos trabajando el tema de líneas notables y puntos notables también. Tenemos como propósito resolver problemas aplicando líneas y puntos notables. ¿Qué es una línea notable, profesora? Cumple una propiedad específica cada una de ellas, al igual que los puntos notables que son originados por la intersección de esas líneas notables. ¿Cuántas líneas notables tenemos? Tenemos 4 líneas notables, ¿ya? ¿Cuáles son? La primera línea notable, vamos a colocar por aquí, es la altura. La segunda línea notable, la mediana. Como tercera línea notable, la bisectriz. Ojo, al mencionar bisectriz, recalco que hay bisectriz interior y hay bisectriz exterior, ¿ya? Y por último tenemos la línea notable mediatriz. ¿Listo? Ahora vamos a ver esas líneas notables en un triángulo, claro está, ¿no? ¿Cuántos puntos, cuántos vértices, cuántos lados tiene un triángulo? 3, ¿no es cierto? Por eso es que nos dice acá lo siguiente, que cada una de estas líneas en cualquier triángulo son 3. En cualquier triángulo, ojo, puede ser triángulo isósceles, equilátero, rectángulo, acutángulo, lo que ya hemos visto, ¿verdad? La clase anterior, que ya tienen como un saber previo. Ahora, cuando tú trazas esas 3 líneas, te van a originar 4 puntos notables, ¿ya? Tenemos como primer punto notable, y además teniendo en cuenta que los puntos notables son aquellos donde se originan, donde se cortan las líneas notables en un triángulo. Tenemos el ortocentro como primer punto notable, tenemos el baricentro, tenemos el incentro. Por aquí les voy a poner entre paréntesis o coma ya excentro. Y de aquí les voy a explicar a qué se debe ello. Y por último el circuncentro. Listo. Entonces, como podemos observar aquí en este mapa mental que nos está resumiendo prácticamente toda la teoría que tienes en tu módulo, ya atento para poder ver cada línea notable. Entonces tenemos aquí por este lado izquierdo nuestra primera línea notable, que es la altura. ¿Qué nos dice acerca de la altura? Que es una línea recta que es perpendicular a un lado, bajando desde su vértice opuesto. Por ejemplo, si yo tomo el vértice B, voy a trazar, ¿verdad?, una línea recta, pero ¿qué va a pasar con esa línea recta? Va a bajar desde su vértice al lado opuesto, de manera perpendicular. Entonces trazo aquí la altura, más o menos ahí. ¿Y qué significa? Que caiga de manera perpendicular, o sea que va a formar 90 grados. Si trazamos del vértice A, también vamos a tener, ¿verdad?, otra altura, cayendo al lado opuesto de manera perpendicular, y si parte de C, de la misma forma. Ahí está, de manera perpendicular. Ahora, si tú te das cuenta, esas 3 alturas están teniendo un punto de intersección, o también llamado punto de concurrencia, que es este puntito que está aquí. ¿Y cómo se llama ese puntito de concurrencia, que es la intersección de alturas? Se le llama ortocentro. ¿Y quién era el ortocentro? Un punto notable. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos la línea notable, que es la altura. Tenemos aquí aún una segunda línea notable, que es la bisectriz. ¿Qué es la bisectriz, profesora? También es una recta que pasa por el vértice y que divide en 2 ángulos iguales el ángulo interior correspondiente a dicho vértice. ¿Qué quiere decir, profesora? Que si yo trazo una línea que pase por B, si esta línea es la bisectriz, ¿qué va a suceder aquí con este vértice correspondiente? Que esos ángulos van a ser iguales. Esas 2 medidas angulares son iguales. O en otras palabras, que el ángulo en B queda particionado en 2 ángulos congruentes. ¿De acuerdo? Ahora, si hago lo mismo en función a A, trazo, y en función a C, ahí voy a tener de cada vértice, no te olvides que son las bisectrices.
y voy a tener también un punto de concurrencia. ¿Y quién es este punto de concurrencia o punto de intersección de bisectrices interiores? Viene a ser el incentro. Eso es cuando este punto incentro se origina cuando estas tres líneas son bisectrices interiores. Y si fuesen exteriores, dos exteriores y un exterior, se origina el excentro, ¿de acuerdo? Por este lado vamos a encontrarnos con la mediana, ¿de acuerdo? ¿Quién es la mediana, profesora? Acá lo dice, es una línea recta que pasa por un vértice también y va al punto medio del lado opuesto. O sea que si yo tomo este vértice A, va al lado opuesto, pero en cualquier punto no, llega al punto medio. O sea que este puntito al cual está llegando es el punto medio de BC. En otras palabras, de B hasta este punto, si vale A, digamos, de este punto hacia C también vale A. O sea, llega, eso significa llegar al punto medio, ¿ya? Y si parte de B, también va a ser lo mismo, va a llegar al punto medio del lado opuesto, dividiendo ese lado en dos partes iguales, y de C por aquí también. ¿De acuerdo? Ahora, si te das cuenta, también te va a originar un punto de intersección, ¿no es cierto? Y ese punto de intersección de esas tres medianas, o llamado punto de concurrencia, recibe el nombre de baricentro. Y acá hay algo muy importante, que cuando se ubica el baricentro, la relación que existe entre estos dos segmentitos originados es de 2 a 1 o de 1 a 2, dependiendo cómo lo mires. Si voy de abajo arriba es de 1 a 2. Acá le pongo un K y 2K. Lo mismo sucedería para los otros segmentos. ¿Qué significa, profesora, eso? O sea que si esta medida es 5, lo de acá será el doble, 10. Si esta medida es 3, lo de acá será el doble, o sea, 6, ¿ya? Tenemos por acá a la mediatriz también, que es otra línea notable, pero acá, ¿qué nos dice la mediatriz aquí? Que es la recta que pasa por el punto medio de un lado de manera perpendicular. La mediatriz, a diferencia de estas tres líneas notables mencionadas, no pasa por el vértice del triángulo, como ellas, que parten del vértice, o pasan, perdón, por el vértice del triángulo, ¿ya? Excepto si es que fuese equilátero o isósceles. Ya tienen ahí sus especificaciones en el módulo. Ahora, entonces, ¿qué pasa? La mediatriz es una recta, sí, pero que pasa por el punto medio de manera perpendicular, formando ahí 90 grados. ¿Está pasando por el vértice? No, eso es lo que la diferencia de ellos. Profesora, y aquí si pasa más o menos ahí por el punto medio, de manera perpendicular, ahí está, por el punto medio y por aquí también de manera perpendicular, más o menos ahí. Ah, pero acá hay algo muy importante, acá también existe, ¿qué cosa? Su punto de concurrencia, ¿ya? Su punto de intersección. Y algo que por aquí se me puede recalcar porque es muy importante y ya se profundiza en cuarto y quinto año, ya, pero acá lo voy a mencionar para que lo tengan presente, son estos puntitos, tanto en el incentro como el circuncentro. El incentro también es el centro de una circunferencia inscrita en el triángulo, ¿ya? Mientras que el circuncentro es el centro de una circunferencia que está fuera al triángulo, pero eso se le llama circunferencia circunscrita. Entonces aquí tenemos las cuatro líneas notables para luego pasar a unas propiedades específicas y poder solucionar nuestros problemas en función a las líneas notables. Ahora continuamos viendo algunas propiedades adicionales que nos va a servir para la solución de nuestros ejercicios. Estas propiedades están en función a las líneas notables, bueno, específicamente en función a una línea notable que es la bisectriz y sus puntos que me originan, que son el incentro y el excentro que habíamos mencionado. Profesores, cuando se trazan las bisectrices interiores, ya les mencioné, se origina el incentro. Cuando se trazan dos exteriores y una interior, me origina el excentro. Y cuando se trazan dos exteriores, es suficiente dos para poder originar el punto notable, ¿ya? En el primer caso, ¿qué pasa? Cuando tengo dos bisectrices interiores nada más, me originan un ángulo en la intersección. Y ese ángulo se halla de la siguiente manera, ¿ya? Esta formulita me sirve bastante para poder reducir la solución. 90 más la mitad del ángulo que está aquí arriba, o del tercer ángulo, que sería Y sobre 2. De esta manera calculo ese ángulo formado por dos bisectrices interiores. ¿Qué pasa ahora si yo tengo mi triángulo y he trazado dos bisectrices exteriores? Se originó el excentro. Y al intersectarse estas dos bisectrices se origina un ángulo X. ¿Cómo se calcula ese ángulo?
90 menos la mitad del tercer ángulo, o sea, de y. Y sobre 2. Y por último, el tercer caso que se presenta es cuando tengo una bisectriz interior y una exterior por aquí. También te originan el excentro, ¿de acuerdo? Y en la intersección, ¿cómo se calcula ese ángulo que se origina ahí? Facilito. El tercer ángulo, que en este caso es y sobre 2. Ahora vamos a la práctica y en estos ejercicios vamos a fijarnos cuál de estas propiedades nos va a servir para solucionar, ¿ya? Teniendo en cuenta también nuestras demás líneas notables dependiendo del ejercicio. Para iniciar me dice que hay x en cada caso, en cada uno de estos casos. Teniendo en cuenta, por favor, que si yo les estoy dando las propiedades de esta forma, en esta posición no siempre va a venir, puede venir volteado el triángulo, entonces hay que tener en cuenta ello. Mira, si tú observas la gráfica 1, este es el triángulo. ¿Con cuál de las propiedades crees tú que la puedes identificar? ¿Serán interiores, dos exteriores o una interior y una exterior? Si observas por aquí, mira, tienes una bisectriz fuera del triángulo exterior y aquí hay otra. Estás con este modelo, mira, observa solamente que ha cambiado de posición, ¿no es cierto? En este caso tienes el X, ahí está, y el Y que sería el 48. ¿Listo? Entonces, profesora, voy a aplicar esa propiedad. Dices, el ángulo X va a ser igual a 90 menos la mitad del tercer ángulo. Es el ángulo que está enfrente de él, mejor dicho, así como te lo mencioné acá. Ahí. ¿Quién es ese ángulo? 48. Entonces digo 48 medios. E incluso algunos de repente ya lo calculan rápidamente y lo colocan directo de esa división. 90 menos 48 entre 2, 24, ¿verdad? Ahí está. Entonces, X, ¿cuánto ha de ser, por favor? A ver si me ayudan. 66, ¿no es cierto? 66. Ahí está. Entonces, el valor de X ha de ser 66. Tenemos ahí. Profesora, ¿y el triángulo de acá? Ah, por aquí me olvidé un angulito. Ese ángulo que ve en la parte superior es 70. Y este angulito es 70. No lo coloqué. Ahí va. Disculpen. Ahora sí, identifiquemos a este gráfico con cuál de las tres propiedades. A ver, esta creo que sí la identifica mucho más rápido porque está en la misma posición. Por acá tenemos una bisectriz interior y otra. ¿Con cuál? Con esta. ¿Quién es, profesora, aquí el X? Sería este angulito, el que está aquí en la intersección, ¿verdad? Ojo, pero si miramos nuestra hojita, el X no está ahí, sino aparece acá al costadito. Tengamos en cuenta. Y aquí aparece el X que te da el problema. No vayas a decir que este mismo X es el que está aquí en la gráfica, solamente es cuestión de posición nada más y la letra que se ubica ahí. Vamos entonces a colocarle a este un Z, ¿ya? Ahora, este es el ángulo formado por las dos bisectrices interiores, como lo haría aquí X, ¿de acuerdo? Entonces este ángulo Z, ¿a qué va a ser igual vía la propiedad? 90 más la mitad del ángulo que está arriba. ¿Quién es el ángulo que está arriba? 70. Entonces sería 70 sobre 2. Entonces, ¿quién sería Z igual a 90 más la mitad de 70? 70 entre 2, 35. ¿De cuánto estamos hablando para Z? 90 más 35, 125. Ya está. Profesora, pero yo no quiero Z, quiero el valor de X. Pero claro, el Z te va a servir. Porque si tú observas aquí, mira, ¿qué pasa con el Z y el X? ¿Cuánto están formando? Mira bien, 180 grados. Dice el profesor, el Z más el X es igual a 180 grados. Están formando un ángulo llano. Pero el Z ya sabes que vale 125. Entonces le agregas ahí 125. A ver, vas haciendo el cálculo. ¿Ah? Es igual a 180. El 125 que está sumando pasa a restar. Por lo tanto, X va a ser igual a ¿cuánto? A ver, ¿ya lo tienes? 55, correcto. Entonces ahí ya tengo el valor para X. Estos dos ejercicios han sido en función a Y. Profesora, ¿y si yo lo puedo hacer con mis propiedades básicas, suma de ángulos interiores? Lo puedes trabajar, solamente que estos te reducen la operación, nada más estas propiedades, pero lo puedes hacer en función a tus propiedades básicas. Aquí la tercera, vamos a tener en cuenta, me dice que Y es el incentro, y teniendo en cuenta que quieres obviamente hallar el valor de X. ¿Qué pasaba? ¿Quién era el incentro? A ver, recordemos, ¿quién era el incentro? Intersección de bisectrices. ¿Qué quiere decir? Que las líneas que están partiendo del vértice, estas líneas rectas, ¿qué son? ¿Qué son las tres? Si están llegando ahí, ¿qué es el incentro? Y el incentro era la intersección de bisectrices. Las tres líneas son bisectrices. ¿Y qué hacía una bisectriz? Dividía el ángulo en dos partes iguales. Ah, como este es incentro,
Lo relaciono a intersección de bisectrices. ¿Y qué hace una bisectriz? Dividía el ángulo en dos partes iguales. Entonces esos dos son iguales. Le voy a poner acá 29. Por aquí, X. Y por aquí, ya está. Incluso hay 21 y 21. Ahora, ¿cómo trabajo para hallar X? Pues aquí no te queda de otra que aplicar la suma de ángulos internos. Te puedes ayudar de ellos. Dices 29 más 29. Estamos hablando de 58 más 21 más 21, 42 más X más X. ¿Qué estamos haciendo? Sumando sus tres ángulos internos. Y aquí era igual la suma de sus ángulos internos en un triángulo, 180 grados. A ver, vamos haciendo la suma respectiva. ¿Cuánto es acá? 58 más 42. 100. Al pasar a restar al 180, ¿cuánto tenemos? 80, ¿verdad? Y por lo tanto X vale 40. Y tenemos como respuesta 40. Ahora con el ejercicio número 4. Tengamos en cuenta aquí que nos dan también el triángulo y nos piden hallar el valor de X, ¿ya? Y además nos dan un dato muy importante. Listo, que aquí no coloqué el H, pero hay que tener en cuenta, me dice el problema. Ustedes lo podrán observar ahí en su hojita. H es ortocentro. Si recordamos, ¿quién era el ortocentro? ¿Intersección de quién? De alturas. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que todas las líneas que pasen por ese punto H son alturas con respecto al triángulo. ¿Quiénes están pasando por H a partir de los vértices del triángulo? Mira, observa aquí. Listo, hay una altura y por aquí hay otra altura. Ah, ¿pero qué hacía la altura? Llegaba al lado opuesto de manera perpendicular. ¿Qué quiere decir? Formando 90 grados. Entonces, cuando esa línea parte del vértice y llega al lado opuesto, profesor, acá será 90. Y esta otra línea, cuando llegue al lado opuesto, también será 90. ¿Por qué? Ojo, porque es altura, nada más. ¿De acuerdo? Esa característica tiene la altura de llegar perpendicular al lado opuesto. Para darle fin, aquí hay una figurita que estoy segura que han visto esa propiedad. ¿Ya? Hay una figurita aquí. Mira esa figurita. Incluso la voy a remarcar aquí, ahí mira, para que te des cuenta. Por acá está. Ahí está. Esa figurita se le llama la propiedad del pescadito. Tiene la forma de un pescadito. ¿En qué consiste esta propiedad del pescadito? Que su ojito más su colita es igual a la suma de sus aletas. ¿Quién hace de su ojito aquí? X. De su colita, 120. Y sus aletas, los 90. ¿Qué te dice la propiedad? La suma de su ojito, que es X, más su colita, que es 120, es igual a la suma de sus aletas. Y le voy a colocar incluso ahí 90 más 90. ¿Sí? Grados. Entonces X va a ser igual a 90 más 90, 180 grados. Y el 120 que está sumando pasa a restar, ¿no es cierto? Menos 120. Por ende, ¿cuánto vale X? 60 grados. Ahí está el valor de X. Pero acá, si te das cuenta, ¿qué es lo que tengo que reconocer? El punto notable, la línea notable y la característica, la función que hace en el triángulo. Por aquí vamos. Mira, me remarca para las 6 que es excentro. ¿Qué era el excentro? Era la intersección de bisectrices. Pero interiores no, las interiores son el incentro. El excentro era de dos exteriores y una interior. O basta que haya una exterior y una interior. Si tú observas, las líneas que están llegando a E deben ser bisectrices. En este caso, esta es una bisectriz exterior. Y en este caso, esta es una bisectriz interior que originó al excentro. Y aquí hay una de las propiedades, es la tercera propiedad que estábamos mencionando anteriormente. ¿Cómo se calculaba el ángulo formado por esas dos bisectrices? Vía la propiedad, la mitad del tercer ángulo, o sea, 60 sobre 2. ¿Cuánto es X entonces? 30 grados. Mira cómo te resume bastante el cálculo y el procedimiento estas propiedades. Porque también vuelvo a recalcar que puedes hacerlo con tus propiedades básicas. Por último, aquella 2 que es de la parte de desafío, es el ejercicio número 2, te dicen que CH es altura. Mira, si observas CH está por acá. Y si es altura, ¿qué sucedía? Caía formando 90 grados, ya lo mencioné en la 4, o sea que aquí es 90 grados. Ahí está. 90 grados, ¿por qué? ¿Porque quiero? No, porque el problema me está diciendo que esa es altura. Y además me dice que él es mediatriz de BC, BC está aquí. Él es su mediatriz. ¿Y si es su mediatriz? ¿Qué hacía la mediatriz? Caía o llegaba al punto medio de manera
perpendicular. Eso hace una mediatriz. Es una recta que pasa por el punto medio de manera perpendicular. Entonces, si yo no sé las características que tiene la línea notable, no lo identifico, no le voy a poder agregar estos 90 y por ende no voy a poder dar el resultado. Ahora por acá se vuelve a formar esta figurita que hemos hablado en la 4. Nuevamente el pescadito. Pero ¿quién es su ojito acá? 62. Su colita sería este ángulo. Pero la pregunta es, ¿me sirve hallar ese ángulo si yo quiero X? Profesora, sí me sirve. Porque si yo hallo este ángulo, sé cuánto vale X, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto suma este ángulo y X? 180, pues están formando un ángulo llano. Entonces, si esto logro hallarlo, por ende X. Vamos a ponerle aquí un tita. Si aplicamos la del pescadito, decimos 62 más tita, ¿sí? 62 más tita, es igual a la suma de sus aletas, que son 90 y 90. Le vamos a colocar directo 180, ¿ya? Conclusión, ¿cuánto vale tita? 62 pasa a restar 118. Ahí está. Tita vale 118. ¿Pero qué habíamos dicho de X y tita? Que formaban 180 grados. X más tita es igual a 180 grados. Si te vas a ir dando cuenta, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale X? Si tita vale 118, pasa a restar 62. Ah, profesora, si estos dos ángulos son rectos, ¿el de acá será igual que el de acá? Claro que sí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué queda como tarea? Como tarea quedan los ejercicios restantes, ¿ya? Porque estoy trabajando los ejercicios donde te van a ayudar a solucionar los de acá. Y no dudes que debes de preguntar. ¿Para cuándo la tarea? Para el miércoles. Miércoles, estamos 22 de abril. ¿De acuerdo? No te olvides, previo a ello, hacer las consultas de vida del caso. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero hayan entendido. Nos vemos hasta la próxima.